Buenas tardes, nuevamente con este tiempo de cultura, un espacio donde pretendemos que usted conozca a nuestros creadores, a nuestros artistas, como una forma de acercarnos a esta pretendida identidad de nuestra provincia, de nuestra querida Río Negro. Hoy tenemos el honor de recibir a un, más que poeta, yo lo llamaría un cronista de nuestra tierra, un observador de nuestra tierra tan importante, un observador y amante de la línea sur y de su Balcheta querida. Hoy recibimos a Jorge Castañeda, un poeta, escritor y periodista argentino que está radicado en la ciudad de Balcheta y que se acercó para nuestra alegría a este programa para que usted también lo conozca. Él es Jorge Castañeda. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Hugo. Un verdadero gusto poder compartir con ustedes este espacio cultural y también de identificación con la cultura y con la identidad de nuestra querida provincia. Claro que sí. ¿Usted es nacido en Balcheta? No. Yo te voy a explicar. Soy gestado en Balcheta. Mi bisabuelo fue uno de los pioneros de la localidad de Cholechuel, don Miguel Castañeda y su esposa Manuela Castro, claro, que llegan en el año 1889 de Carmen de Patagones a Cholechuel. Y allí son padres de una frondosa familia, muy numerosa, y bueno, mi padre, por razones de trabajo, se toca ir a hacer la obra de irrigación en Balcheta, lo que era agua y energía en aquel tiempo, toda la obra de canalización y de diques, y allí la conoce a mi madre. Mi madre era hija de un pionero libanés que había venido a Balcheta, a la línea sur, pasando por Inglaterra, México y Chile, atraído tal vez por la línea sur. Y allá en el Líbano se llamaba Ahmed Ardín, y cuando vino acá a la Argentina se puso de nombre Julián Luna. Julián Luna. Pero esas dos vertientes muy fuertes han sido las que confluyen en uno, ¿no es cierto?, y se integran en lo que uno es. Son muy fuertes las vivencias de los abuelos. Claro que sí. Y entonces usted ya de chiquito volvió a Balcheta, fue gestado en Balcheta y volvió. Fui gestado a Balcheta y me tocó el nacimiento, porque no venía bien el parto, en la ciudad de Bahía Blanca, que es mi ciudad natal. Volvemos hasta los 5 años, que tengo muchos recuerdos de Balcheta de aquel tiempo, recuerdos de las acequias, de los árboles. Vivíamos a una cuadra del arroyo. Me recuerdo la casa, una sastrería que había enfrente, los vecinos, los parientes. Y luego vamos a Bahía Blanca por razones laborales de mi padre. Bueno, y allí me eduqué. Volvíamos en las vacaciones siempre a Río Negro porque el pago tiraba mucho, indudablemente. Claro. Hasta que en el año 1972, 73 ya me radico definitivamente en Balcheta. O sea que en este momento, ¿cuántos años hace que está en Balcheta en continuidad? Como 32 años, una cosa así. Sí, 32 más todavía. ¿Por qué fue esto? Porque estaba estudiando en la Universidad Nacional del Sur la carrera de Letras y era la época de gran violencia y de desencuentros que todos conocemos, una herida abierta en las generaciones nuestras, y bueno, mis padres tomaron la decisión de llevarme otra vez a Balcheta, cosa que yo no quería, porque estaba muy ambientado a la ciudad. Tal es así que mi primer libro se llama La ciudad y otros poemas, de una temática netamente, pero netamente urbana. ¿Y qué significa Balcheta para usted? ¿Qué ha significado en su vida? Indudablemente que es mi lugar en el mundo. Balcheta es el pueblo donde uno es feliz y donde tiene tantas vivencias, la familia, los afectos, los amigos, los hijos. Así que uno lleva ese paisaje adentro y es muy difícil de disimularlo, ¿no? Tal vez los balcheteros somos demasiado exagerados con lo nuestro, pero bueno, es un pueblo hermoso. Es el pueblo, el portal de toda la línea sur. Yo digo, es el portal porque es un verde lleno, y el arroyo y esos paisajes, esas chacras, y de golpe después el desierto, ¿no? Cambia hasta el color, cambia todo.
y Valcheta es ese portal tan precioso donde habita gente tan hermosa, tan importante, que ha habitado Valcheta en el sentido del arte, de la música, las tejenderas, hay artesanas del tejido de una calidad y, bueno, la fiesta de la Matra que se hace allí, toda la historia. ¿Cómo fue? ¿Qué lo llevó porque siempre nosotros hacemos este programa con la intención también de dar una respuesta a un chico de la línea sur, supóngase en este momento, o alguien que esté mirando este programa y diga, a mí me gustaría escribir como Jorge Castañeda? Sí, es difícil muchas veces poder transmitir lo que es la vocación y la pasión de una persona. Yo creo que, como dice el Evangelio, Dios le reparte a las personas determinados talentos, los cuales hay que trabajarlos mucho y requieren mucho esfuerzo, mucha perseverancia, pero es algo que viene innato con la persona y que uno tiene que desarrollar. Y que ese talento, al desarrollarlo, a uno lo haga feliz. A mí la literatura me hace feliz. Pero te voy a contar tal vez la primera impresión que yo tuve de la fuerza y el poder de lo que es la poesía, la palabra. No en vano el logos del principio, el verbo del principio, como dice el Evangelio de Juan, fue constituida todas las cosas, ¿no? El poder de la palabra. Y la poesía es palabra potenciada. No en vano eso, yo era muy chico, tendría 6 años, y vivíamos con mi padre en una pensión cuando recién se radicaron en Bahía Blanca, y estaba de moda un tema de don Atahualpa Yupanqui, que era el arriero, y en una parte decía, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y a mí eso me impresionó tanto ese primer choque con la gran poesía, que yo lloraba. Y mis padres me preguntaban, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y yo les decía, porque las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Bueno, y eso me transportó hasta que comencé las primeras lecturas, por supuesto las comunes a todos, ¿no? Juvenilia, de Miguel Cané, las obras de Salgari, de Julio Verne, y me abrió un mundo maravilloso. Ese fue el universo que Jorge Castañeda conoció de joven. ¿Y Sí. qué también alguien de su familia influyó en esto suyo del acercamiento a las palabras, a las letras? ¿Me lo cuenta en el próximo bloque? Pero cómo no. Bueno, vamos a un corte y luego seguimos con Jorge Castañeda. Una visita de lujo hoy en Tiempo de Cultura. Y seguimos aquí en Tiempo de Cultura con el escritor, poeta y periodista Jorge Castañeda. Jorge, yo te preguntaba si en esa edad donde te acercaste y te impresionaron tanto las palabras, esa frase de Atahualpa Yupanqui, ¿no? De las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. También hubo alguien de tu familia, de tu entorno, que te inclinó hacia el tema de la palabra, hacia el tema de la letra, hacia el tema de los libros. Sí, por empezar mi mamá, una gran lectora, y ella me sabía contar que en Valcheta, cuando no había la luz eléctrica, leía la luz de la vela y por eso se le estropeó mucho la vista. Y después mi padrino, Rodolfo Leandro García Camina, él me empezó a dar los primeros libros, ya no tanto de aventuras, sino de la gran literatura, y me alentó muchísimo en el camino de las letras. Y también mis primeras maestras, no puedo dejar de mencionar allá en la escuela número 29, una gran escritora de Bahía Blanca, doña Mercedes Pagliarunga de Tuma, y después en primer año ya los profesores que me influyeron muchísimo de castellano, Ángel Banzolini y la señora Carmen Trevín, que bueno, despertaron en mí cada vez con mayor fuerza este gusto y este hábito. ¿De qué manera lo hacían? ¿Cómo te decían? ¿Qué te hacían? ¿Qué cosas hacían? Bueno, lo primero era la lectura. La lectura es fundamental, ¿no? Yo la recomiendo especialmente para los chicos. Eso llenó tu universo de imágenes y de cosas, ¿no? Sí, llenó mi universo de imágenes y de cosas. Y, por ejemplo, en Las Mil y una Noche, para mí eran reales las cosas que contaba, ¿no? Que los genios estaban adentro de las botellas, lo dice García Márquez, ¿no? Que las alfombras volaban, una experiencia similar. Pero después
los poetas, el descubrimiento de los poetas, Antonio Machado, por ejemplo, un poeta muy sencillo nuestro, injustamente olvidado, Baldomero Fernández Morino. Ofa. Mal recordado nada más por los 60 balcones, pero las seguidillas personales, por ejemplo, esa que dice: soy el hombre de última hora, el que pierde ocasiones si es que las llora, el que espera en vano el último tren. Bueno, esas cosas me impresionaron profundamente. Y después la gran literatura, que indudablemente uno tiene muchas influencias y sería imposible tratar de mencionarlas a todas, ¿no? Pero bueno, desde Balzac, Flaubert, Proust, la generación perdida norteamericana, los latinoamericanos, y por supuesto no podemos dejar de mencionar los nuestros, ¿no? Claro. Cortázar, que era un boom de mi generación, Jorge Luis Borges y también Ernesto Sábato. Y Jorge Castañeda todavía tiene imágenes de genios en botellas, todavía en Balcheta. Sí, sí. ¿Hay genios con botella? Sí, sí. Yo siempre digo y repito unas palabras del gran escritor Manuel Escorza, peruano, fallecido en un accidente de aviación, que dijo que los americanos, los latinoamericanos, viajábamos del mito a la realidad. Claro que sí. Y es una gran verdad. En mi pueblo hay gente que viaja del mito a la realidad permanentemente. Nuestros pueblos originarios, y esa es tal vez la mayor herencia que nos dejaron, ¿no? De convivir con la leyenda, convivir con el mito, convivir con los ritos ancestrales. Y bueno, todo eso es la argamasa de la literatura. Quizás, no sé, te lo han dicho muchas veces, pero vos, Jorge, tenés una forma de percibir la realidad y de llevarla a la palabra extraordinaria, una forma de mirar la realidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te está viendo un chico de una escuela de la Línea Sur y dice: yo quiero aprender a mirar como Jorge Castañeda la realidad? Porque hay cosas que vos percibís que no la percibe el común de la gente. ¿Cómo es ese ejercicio? Sí, eso en realidad a mí me agrada muchísimo y me gusta cuando doy charlas así en las escuelas y los incentivo a los chicos a que tengan esta misma búsqueda. Yo creo que el arte es una búsqueda intensa, buscando las explicaciones a la existencia, los enigmas de la vida, la alegría, las penas, dónde estamos, a qué hemos venido a este mundo, lo efímero de la vida, glosado también por el Eclesiastés. Y bueno, y esos temas, yo por más que toque un tema de mi región, siempre voy a tener una mirada universal sobre eso. Y eso es muy importante. Y cualquier cosa es el disparador para escribir algo. Y bueno, la idea está, los personajes los tenemos. Por eso yo siempre digo que tener mucho tesón y mucho esfuerzo y mucho trabajo para darle forma, porque la forma es el vehículo para transmitir la idea. Me voy a explicar con algo de Borges. Dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me ha dado a la vez los libros y la noche. Nadie habla como Borges en el habla cotidiana, pero lo que está diciendo en esas cuartetas es una verdad muy grande que nos pasa a todos. ¿Qué decía? Lo habían nombrado director de la Biblioteca Nacional, Dios le había dado todos los libros y toda la noche, porque no los podía leer porque estaba ciego. Bueno, esa es la idea, y eso es lo que uno trata de hacer, poner la forma, que es el vehículo para expresar una idea, un sentimiento y las cosas comunes que nos pasan a todos los seres humanos. Contanos ya de tu vida de escritor, Acá tenemos los libros que forman parte de tu historia, y algunos. Sí, algunos. ¿No? Algunos, no están todos. Son 14 más algunos editados afuera que no han podido entrar en España, en México, pero deben ser unos 18, 19 libros publicados. Jorge, esto es Poesía y Vida, uno de tus primeros libros. El segundo que yo te contaba que lo tenía en fotocopia porque no se conseguía, que es El sentir patagónico. Un precioso libro, esa cara de esa anciana ahí es preciosa, ¿no? Los versos de Vieja Mapuche y toda esa historia. Que está hecha canción ya, La Vieja Mapuche. Sí, cantan varios me músicos. contaron, sí.
También hay muchas letras tuyas que textos que han dado lugar a música, ¿no? ¿Es así? Más de 40. Inaquén, por ejemplo, el Trío Patagonia, bueno, un montón. Qué lindo. Rolando Lobos. Balcheta, un pueblo con historia. Este es el más conocido y ese arroyo, ¿no? El verde de nuestro pueblo. Esas mesetas allá en el horizonte. Y esto también es un ejercicio de percibir con todos los sentidos, ¿no, Jorge? No solamente con el intelecto, con la mirada, sino también con el olfato, con el oído, con todo, ¿no? Para transformar eso en palabras. Sí, no había una historia de Balcheta y bueno, yo hice la primera y por lo tanto se agotó. Estamos haciendo una reedición porque siempre la gente me dice, Jorge, esto te olvidaste o esto no pusiste y bueno, va a ser mucho más ampliada. Pero sí, y yo tengo que hacer un agradecimiento enorme. Cuando yo me radiqué definitivamente, luego continuó con el tema algo que me provocó un impacto. Había una librería que tenía y traía libros y diarios y llegaban todas las novedades cuando el tren venía de Buenos Aires. Claro. Leíamos los diarios un día después o 2 días, pero los leíamos los diarios de Buenos Aires. Y allí veo un librito muy humilde que se llamaba Bajo Cielo Sur y era de alguien que yo no conocía, pero esto hace muchos años, y era de un escritor de ingeniero jacobaz y poeta que era don Elías Chucair. Y don Elías me abrió la visión hacia el terruño. Entonces lo que uno cuenta en esto es sintetizar un poco lo que es los pueblos, la historia tan rica de los pueblos de la región sur. Este es Pilquinilleu, es un chancho que vuela. ¿Qué es esto? Este es el último, ¿no? Sí, el último acá en el país. Esta es la historia de la comunidad de Pilquinilleu del Limay, que fue relocalizada cuando se hizo la represa y su comunidad quedó bajo el espejo de agua. A veces, cuando van los pobladores que han bajado las aguas, ven lo que fue su escuela, el centro comunitario, y lloran. Una de las protagonistas del libro dice que tiraban lágrimas por lo que era Pilqui Viejo. Y fueron relocalizados a un lugar que es puro pedrero y todavía no se les ha devuelto, no solamente las promesas, hace muy poquito la luz eléctrica y otras cosas, sino su dignidad. Y es un chancho que vuela porque está en la Patagonia y en Pilquinilleu pasaban cosas malas también, con todo eso panteón de dioses caídos de los pueblos originarios, y atribuían las desgracias, por supuesto, a sus ritos y costumbres ancestrales. Y es un chancho que vuela porque cuando viene Pigafetta, estaba redactando el viaje de Magallanes, ve todo normal. Mientras va en América ve todo normal, pero cuando llega a la Patagonia ya ve los gigantes, ve los animales raros, ve los chanchos que volaban, etcétera, etcétera. Ya le pone, el primer cronista de la América, ya le pone una impronta fantástica a esta querida Patagonia. Hacemos un pequeño cortecito y seguimos charlando de esto tan interesante. Seguimos entonces con Jorge Castañeda en Tiempo de Cultura. Seguimos entonces con Jorge Castañeda en Tiempo de Cultura. Jorge, esto del Pilquinilleu es un chancho que vuela y de estas crónicas, ¿no? Usted es un cronista, es un escritor y todo este oficio. ¿Alguna vez se arrepintió de este oficio? No, jamás. ¿Jamás? Jamás, jamás. Me siento feliz escribiendo. El día que no sienta esa pasión y esa felicidad, dejo de escribir. A veces a nosotros nos preguntan, a los artistas nos preguntan, los chicos o gente, ¿no? O uno siente a veces, ¿será necesario mi arte? ¿Usted se ha hecho esa pregunta a veces? Sí, muchísimas veces. No solamente nosotros, Hugo. Creo que los grandes artistas se han planteado este interrogante y si es válido, si sirve para algo. Yo creo que sí. Me recuerdo siempre lo de Borges, ¿no? Él decía que mientras alguna frase feliz de él perdure, tiene sentido dar una obra. Y yo creo que de alguna forma estamos perdurando, ¿no? Ahí está sentado esas raíces, ¿no?
¿Usted siente que ya tiene muchas raíces en ese lugar? Sí. ¿Qué es tener raíces, Jorge? Un árbol, para ser árbol, tiene que tener fuertes raíces para poder acopar por arriba. Es uno de los misterios de la naturaleza. Y yo digo que uno, si no tiene raíces, no podría escribir como escribe, no podría ser el que es. Esas raíces, como yo decía, vienen de los ancestros, vienen de la familia, vienen de los libros que uno ha leído, vienen de la identidad y vienen de ese mensaje ancestral, esa llamada histórica que tiene la Patagonia, que parece que nos hace sentir diferentes y nos da una mayor pertenencia por ser patagónicos que en otros lugares. Uno lo nota mucho eso. La Patagonia nos da una identidad, nos da raíces, nos da fuerza, y eso es muy importante. ¿No me lee algo suyo? Bueno, hablando de la Sería Patagonia, un honor. vamos a compartir un pequeño trabajito. Porque me gusta cómo usted los lee. Que este es de un libro que se llama Raíces de Piquillín. Está editado ya también en la provincia de San Luis. Se llama Patagonia Soy. Patagonia soy, distancia, nevasol y pedregal, el pecho blanco del ñanco, suerte tal vez me dará. Patagonia soy, silencio del coirón y chacayal, el viento se hace cenizas, bajando del salitral. Patagonia soy, Michay, cumbres, Menuco, Escorial, un cerro más otro cerro. Destino, ¿dónde estarás? Patagonia soy, vertiente de agua pura, manantial, picada abierta en la estepa, sol ardido y arenal. Patagonia soy, basalto, mallín, guanaco y guadal, de piedra son mis silencios y de pircas mi soledad. Patagonia soy, gaviotas, señoras del litoral, rastrillada de las lanzas, mi tierra, ¿cómo olvidar? En el sur busco mi norte, su impronta prendida está. Patagonia soy, mesetas, bajo, cerro y salitral. Qué hermosura, qué hermosura. Realmente todo, la crónica y el relato de todo esto. ¿Qué va a pasar con la línea sur? Usted que es un hombre que trabaja para todo esto, ¿qué va a pasar con nuestra línea sur? Jorge, vos sos un cronista y un observador de todo eso, y un trabajador del ente para la línea sur también, ¿no? Sí, he acompañado el ente desde que era Comisión Proente y Gestión Asociada, así que son muchos años de lucha con muchos amigos, algunos de los cuales ya no están. Pero a medida que pasan los años, hemos visto que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, las cosas se van acercando. Ya el gas natural está por llegar a todos los pueblos, y lo de la Ruta 23 ha sido un hito semejante como alguna vez lo fue el ferrocarril, ese sueño concretado por Ezequiel Ramos Mejía y Baile Willis. Y bueno, y yo creo que tenemos que tener una mirada esperanzadora sobre todo eso, porque es una región que necesita despegar, es una región que necesita que se la mire con un poco de cariño, que se la contemple, porque quien penetra y anda en la línea sur la entiende y la comprende. Sus hombres son de una paciencia y una prudencia ejemplar. Pueden pasar 6 años de sequía como han pasado, pueden venir aluviones, pero esa gente está manteniendo la soberanía de la provincia allí en sus campitos, en la zona de la meseta de Subuncurá, por ejemplo, y eso es admirable. Esa gente no sale a cortar rutas, esa gente no sale a golpear cacerolas, esa gente espera porque tiene confianza. Y muchas veces se le ha ofrecido hacerle una casita y venir a vivir a los pueblos y no quieren. Ellos saben que su pertenencia es el campo. Y bueno, y esta línea sur que tanto conoce de todas estas cosas, de grandes nevadas, de muchas veces cómo los caminos se convierten en intransitables y hay enfermedades y la gente se muere, pero también es algo tan arraigado en nosotros, que es un sentimiento que no se puede transmitir con palabras, pero sí esperanzador. Yo siempre digo que algún día serán transformados los límites de la desesperanza, como decía Luther King. Jorge,
Conmovedoramente se lo digo, muchas gracias. Nosotros vamos a trabajar con usted, con jóvenes ahora, en el Festival Sumuncurá Rock, y realmente es un honor. Yo, cuando usted aceptó, dije, bueno, por lo menos alguien van a escuchar la manera de mirar esa realidad, ese sur del que todos escapan, ¿no? De que los jóvenes se van buscando otros horizontes. Nosotros decíamos, no sé si vamos a solucionar el problema, pero lo que queremos es formar dirigentes para el futuro de esa región, que tiene muchísimas proyecciones y posibilidades. Le agradezco infinitamente que haya venido, que se haya molestado hasta acá para venir, y bueno, y me encanta esto que quiero que la gente lo conozca, que usted lo conozca, que conozca a este escritor fantástico que tenemos en la línea sur, en Balcheta, y que cuando vea un libro de él también pueda adquirirlo o buscarlo en la biblioteca, de Jorge Castañeda, Pilquinilleu, que es un chancho que vuela. Todos los libros de Castañeda son interesantes. Y él, entonces, en Tiempo de Cultura a nosotros nos interesa mucho que usted conozca estos artistas que nos engrandecen y nos enorgullecen. Le agradezco mucho, Jorge, que haya venido. Si te quiere despedir. El agradecido soy yo y realmente lo felicito por que haya un programa que se llame Tiempo de Cultura. Hoy es Tiempo de Cultura y mañana vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Pero para despedirme te quiero dar dedicado mi último libro. Gracias. Así que para que lo disfrutes y lo tengas a mano. Muchas gracias, muchas gracias. Jorge Castañeda, otro de los artistas con los que usted tiene que convivir, es nuestro, es también rionegrino. Y bueno, me despido pidiéndole que nos acompañe la próxima semana, que vamos a entrevistar a un músico muy importante también de Río Negro, a Gustavo Giannini, y vamos a trabajar con esta cultura que estamos haciendo día a día, minuto a minuto. Muchas gracias. Hasta la próxima.